Bienvenidos sean todos ustedes al año 1909. El día de hoy vamos a viajar hasta Nueva York, precisamente para ser testigos de una de las partidas más impresionantes jugadas entre piezas blancas, Frank Marshall, contra piezas negras, José Raúl Capablanca. Esta partida pertenece a la partida número 23 del match entre estos dos campeones, jugados en, dicho año, 1909. Y para quienes no lo conozcan, básicamente Frank Marshall y José Raúl Capablanca se pusieron de acuerdo para jugar un match. Y el campeón iba a ser el primero que ganase 8 partidas, no empates, 8 partidas ganadas. Y en este caso, la partida número 23, que es esta, es la decisiva, precisamente porque a José Raúl Capablanca únicamente le faltaba un solo punto, es decir, esta partida ganada, para coronarse como el campeón de dicho match. Muy importante para el campeón cubano, precisamente porque Frank Marshall fue el primer campeón con el que Capablanca se enfrentó. Básicamente este es su debut en la élite. La partida empezó con D4, bastante usual por parte de Frank Marshall, que también era conocido como el caballero intrépido del gambito de dama. No les voy a decir por qué, ustedes mismos se van a dar cuenta. D5, C4 y E6, gambito de dama declinado, caballo C3 y C5, la defensa Tarrasch. Muy interesante por parte de Capablanca que haya jugado esta defensa, porque curiosamente en un match tan importante que prácticamente era obligado, que debía de ganar, no juega su principal arma. Su principal arma era una defensa dentro del gambito de dama declinado, conocida como la defensa Lasker. Y ante esta defensa se llega tras caballo F6, alfil G5, alfil E7, E3 y caballo E4. Esta posición es la posición típica de la defensa Lasker, el arma principal de Capablanca. Pero en la partida, como ya se mencionó, se jugó C5. C por D5, E por D5, caballo F3, defensa Tarrasch, variante de los dos caballos. Aquí no tengo que explicar mucho por qué se le conoce como la variante de los dos caballos, simplemente porque los dos caballos del blanco se encuentran situados en sus casillas naturales, caballo C6 y G3. Con esto transponemos a la defensa Tarrasch, sistema Rubinstein propuesto en aquella época por Akiba Rubinstein, uno de los más sólidos jugadores, también ataque, sobre todo uno de los pilares del ajedrez clásico. Alfil E6, alfil G2, alfil E7, enroque corto, caballo F6 y alfil G5. Una imprecisión por parte de Frank Marshall, porque la idea es la siguiente: alfil C5 de repente lo podemos interpretar como que quiere estabilizar o neutralizar al caballo para que el peón de D5 pueda ser capturado por el caballo de C3 y ejercer presión sobre el centro. Pero esto no tiene mucho sentido en el ajedrez hipermoderno. Tampoco hay que culpar a Frank Marshall, que estaba jugando un ajedrez clásico pseudomoderno. ¿Por qué? Porque aquí el alfil de E6 se está defendiendo, el caballo de F6 se está defendiendo, la dama de D8 está defendiendo. Hay muchos defensores, no hace falta agregar más atacantes porque ese punto no va a caer. Un poquito más preciso hubiese sido simplemente D por C5 y tras alfil C5, ahora sí algo como alfil G5 porque la presión ya es un poquito menor en el centro para las blancas. Y aquí la dama ya está ejerciendo también una fuerte presión sobre el punto de D5. ¿Qué pasa? Que si jugamos alfil G5 directamente, esta dama de D1 no está haciendo nada porque su propio peón lo está tapando. Esa es la gran diferencia entre el ajedrez clásico y el ajedrez hipermoderno. Pero lo que jugó Capablanca fue caballo E4, una buena jugada, una jugada liberadora que básicamente lo que hace es eso, libera espacio para que el genio cubano y sus respectivas piezas puedan maniobrar más fácilmente en la posición. Alfil por E7, dama por E7 y caballo E5. Esta jugada, es buena, pero como que toma un camino equivocado en el sentido de que es un poquito floja. Mejor lo volvemos a repetir, simplemente D por C5 y la dama ya está ejerciendo, lo volvemos a repetir, un buen centro, una fuerte presión en cualquier momento. Incluso podemos pasar la dama C2 y pensar en doblarse torres y los planes típicos de la defensa Tarrasch. Sin embargo, algo como caballo 5 no es que sea mala, sin embargo es floja y hasta cierto punto un poquito apresurado. ¿Por qué? Pues por caballo por D4. Dense cuenta que ahora el peón que cae es el de D4, no el de D5 de las negras. Caballo por E4, D por E4 y E3. Punto importante. De repente muchos pueden pensar en algo como alfil por E4 porque está el peón libre, pero eso no es cierto porque tras torre D8
tenemos problemas con la dama de D1, en cualquier momento podemos pasar el alfil de D6 a H3 y bueno, evidentemente el enroque estaría bastante susceptible a realizar ataques. ¿Por qué? Porque la dama de E7 está mirando a rayos X al caballo de E5 y al alfil de E4, entonces la situación se puede volver bastante frágil para las blancas en tan solo una jugada. Es precisamente por eso que Frank Marshall, con un gran criterio, primero juega E3, buena jugada. Caballo F3, bastante impresionante el entendimiento del genio cubano. A ver, algo como por ejemplo caballo B5 está mal por dama 4 y se atacan dos sitios, el peón débil de E4 y el caballo débil de B5. Entonces como que no queda muy bien el caballo ahí. De repente muchos pueden decir, bueno, pero se puede regresar a C6. Sí, pero sería un poquito flojo por caballo por C6, B por C6 y ahora esos peones de la columna C están doblados, no tienen mucha actividad, son prácticamente inexistentes en la partida, no creo que tengan mucha relevancia. Entonces es precisamente por eso que ante este E3, caballo F3, muy buen entendimiento posicional por parte de José Raúl Capablanca. Caballo por F3, E por F3, dama por F3 y enroque corto. Buena jugada, sin tiempos perdidos. No están perdiendo tiempos las negras y es precisamente por eso que debemos de aprovechar esto para poder ejercer un mayor juego dinámico por parte de las negras. Bueno, a lo que sigue torre FC1, algo como dama por B7, porque claro, aquí se encuentra una batería de dama y alfil, ¿verdad? Algo como dama por B7 hubiese sido un poquito bueno por parte de las blancas, pero muy apresurado, precisamente porque, a ver, sí, capturamos el peón de B7, pero tras dama por B7, alfil por B7, torre a B8, nos infiltramos con la torre de B8 hasta B2. Y eso no suele ser buena idea para blancas en este tipo de casos. Aquí la posición se encuentra igualada, pero se va a encontrar con preferencia para las negras precisamente porque son ellos quienes se activaron primero. Es precisamente por eso que ante enroque corto, Frank Marshall no captura y juega torre FC1 atacando debilidades. Torre a B8, dama E4, una muy buena jugada. Básicamente lo que está amenazando es este alfil H4 y dense cuenta que se encuentra clavado el alfil. Otra idea es simplemente jugar este dama E4 y seguir ejerciendo presión sobre el punto de C5, lo cual está bastante bien por parte de las blancas. A lo que juega dama C7, previniendo ambas ideas. Previene tanto dama E5 así como alfil H3. Muy buen entendimiento por parte de José Raúl Capablanca. Además de que evita el cambio de alfiles, por supuesto. Torre C3 y B5. Buena jugada. Como poseen una mayoría de peones en el flanco de dama, debemos de hacerlos funcionar lo más rápido posible. Cualquier otra persona hubiese jugado algo como B6 simplemente para sostener, que no está mal, pero no es lo más activo. Es algo rocoso y, bueno, deriva a posiciones, ¿cómo decirlo? Tablíferas, bastante igualadas. Y José Raúl Capablanca no era de esos porque, lo volvemos a repetir, debía de ganar esta partida y por eso juega a ganar con B5. A3. A ver, los maestros modernos jugarían algo como B3 simplemente para jugar para hacer tablas y así, porque bueno, el blanco necesita las tablas. Sin embargo, A3 es algo apresurado precisamente por este C4. Buena jugada. Lo que está pasando aquí es que se cierra todo el juego por parte del flanco de dama para las blancas y ahora tienen que rotar. Tienen que rotar pasando una torre a D1 y luego la torre de C3 se tiene que venir a C2 para D2. Muy lento. Entonces hay que encontrar un nuevo plan y ese nuevo plan lo que consume son tiempos que las negras van a utilizar para seguir ejerciendo su ataque principal. Alfil F3, una jugada floja, lo volvemos a repetir. No es una jugada floja en el sentido que esté mala, sino en el sentido de que, de nuevo, se tenía que hacer torre de 1, pasar las torres a la columna, rotar básicamente todo el plan. Y bueno, consume mucho tiempo y es precisamente por eso que Frank Marshall decide ir por otro rumbo con alfil F3, torre F8, torre D1, torre por D1, jaque, alfil por D1, torre D8, alfil F3 y G6. Buena jugada. Lo que está preparando simplemente es un alfil D5, cambiar alfiles, luego un H4. Bueno, de hecho el plan sería lo siguiente, alfil de 5 y tras algo como dama G4, que es prácticamente única, entonces H5 y la situación se vuelve muy colapsable para las blancas. Entonces, bueno, dama C6 y dama E5, buena jugada, simplemente complicando la posición todavía más, rechazando el cambio de damas, dama E4, dama por E4, alfil por E4 y torre de 1.
se infiltra hasta la cocina, pero no con la intención de buscar un jaque. Lo que está haciendo Capablanca con este torre D1 es que está evitando que el rey blanco pueda llegar a F1, porque si llega a F1 entonces va a llegar a E2, y si llega a E2 va a poder integrarse en el ataque. Recuerden que esto es un final, y en los finales los reyes también son una pieza. Entonces torre D1 lo que hace es simplemente forzar este rey G2 y ahora ese rey no va a participar en el ataque central. Muy buen entendimiento posicional por parte de Capablanca. Lo volvemos a repetir. A5, torre C2, B4, A por B4, A por B4, alfil F3, torre B1 y alfil E2. Esto pierde el alfil. ¿Por qué? Bueno, pues por la jugada B3. Sutil jugada, bastante buena. Algo como C3 también está bien, de hecho esto es la jugada de módulo, pero B3 igualmente gana, precisamente por torre D2, torre C1, buena jugada, alfil D1, C3, básicamente estos dos alfiles, estos dos peones se convierten en completas torres. Recuerden que dos peones ligados en tercera columna y en sexta columna son igual a una torre. Bueno, B por C3 y B2. Están amenazando en coronar, entonces prácticamente las blancas tienen que capturar aquí en B2. Y bueno, precisamente por eso se pierde alfil, porque como la torre ya no se encuentra protegiendo al alfil, entonces torre por D1. Torre C2, alfil F5, torre B2, torre C1, torre B3, alfil E4 jaque, rey H3, torre C2, atacando la debilidad de F2. Precisamente por eso F4, muy buena jugada, un poquito interesante, sin embargo esto solo debilita todavía más la posición. H5 impidiendo el paso del rey y bueno, se está amenazando cosas como por ejemplo alfil F5 jaque seguido de la captura del peón en H2. G4, H por G4, rey por G4, torre por H2, lo volvemos a repetir, cae el peón. Torre B4, F5 jaque, no tanto para darle el jaque, sino para sostener al alfil. Buena jugada por parte de José Raúl Capablanca. Rey G3, torre 2, torre C4, torre por E3, rey H4, rey G4, rey G7, torre C7 jaque. Aquí lo que está pasando es que prácticamente el mate es inminente. Entonces, bueno, recurren a los jaques, rey F6, torre D7 y alfil G2. Buena jugada, simplemente para pasar la torre H3 y como el rey ya se encuentra cubriendo la casilla de G6, entonces está amenazando mate. ¿Qué es lo único que puede hacer Frank Marshall? Bueno, torre D6, jaque. Pero tras rey G7, en este momento, Frank Marshall abandona la partida. ¿Por qué? Bueno, pues porque la razón es que prácticamente el mate es inminente. Se puede jugar algo como, por ejemplo, torre D7 jaque, rey H6, torre H7 jaque, sacrificando, no queda de otra, rey por H7, rey G5, rey G7, C4 y bueno, tras torre G3 jaque y rey H4, simplemente torre G4, jaque mate. Es precisamente por eso que tras este rey G2, Frank Marshall terminó por abandonar la partida. Muchas gracias por visualizar este video. Cuídense mucho. Bye bye.